Hola amigas, amigos, de nuevo. Aquí nos encontramos con nuestro último módulo sobre las grandes religiones en esta formación para catequistas. Y en esta ocasión, pues como último tema, vamos a centrarnos en el cristianismo. Pues como sabemos, las diversas confesiones cristianas nos estamos refiriendo, o las podemos resumir en tres grandes grupos: la Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas y las iglesias protestantes. Nos vamos a centrar sobre todo en estas dos últimas, ortodoxas y protestantes, pues la Iglesia Católica la hemos trabajado otros años de otras maneras. Historia de la Iglesia, etc. Pues vamos allá. Tenemos que hablar podemos hablar que hay una tradición común hasta el siglo XI. Todo el cristianismo estaba unido, pero es en el siglo XI donde se empiezan a ver las costuras y se empieza a resquebrajar la Iglesia. Pues la Iglesia, el cristianismo es un mensaje liberador y comunitario, y la fuerza de las comunidades es prioritario desde el inicio. Aquí tenemos el acrónimo, la imagen de un acrónimo del PES, usado por los primeros cristianos, que significaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y encontraremos en el folleto pues algunas de las ideas de esa tradición común que unifica a los cristianos: Dios uno y trino, Jesús Hijo de Dios, todos hemos sido liberados desde la muerte y la resurrección de Jesús, etcétera, etcétera. Pero es entonces en el siglo XI, como decimos, donde hasta el siglo XI se mantiene esta unidad de credo, y en el siglo XI es cuando, decimos, empieza a romperse la Iglesia. Hasta entonces, pues todos reconocían al obispo de Roma como el primado. En estos 11 siglos primeros, pues es cuando se establecen los libros sagrados, se definen los dogmas, etc. Y se realizan los 7 primeros concilios ecuménicos, unos cuantos más no ecuménicos, empezando desde el de Jerusalén. Y entonces, ¿qué causas podemos encontrar de la ruptura entre Oriente y Occidente? Pues bueno, como decimos, es en el siglo XI donde se formaliza esta ruptura, y algunas de las razones pues es la cuestión de Filioque, como verán en su folleto. Pues eso, que Oriente creía que el Espíritu Santo solo procede del Padre, y en cambio en Occidente, pues recordamos la expresión, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Pues Occidente creía en esto, en cambio Oriente pensaba que solo provenía el Espíritu Santo de Dios. También estaba la cuestión del primado, pues que para Occidente la autoridad del Papa era y es clave. En cambio para Oriente cree más en la colegialidad de los patriarcas. Y a nivel de liturgia, pues veremos que también se dan algunas diferencias. Oriente utilizaba el griego, Occidente el latín. También otras diferencias a nivel litúrgico, por ejemplo, pues que Oriente practicaba el bautismo por inmersión, como en esta imagen que están viendo. En cambio Occidente, pues la que conocemos. El pan con levadura en Occidente, en Oriente, en cambio en Occidente, pues el pan ácimo, sin levadura. En fin, cuestiones que uno podría pensar ahora que son tonterías, pero que en aquella época pues definieron esa ruptura. Aquí vemos otra imagen bonita del bautismo por inmersión de las iglesias ortodoxas. Se da la ruptura, ya podrán leer algunas razones más. Ahí surgirá el nombre de Miguel Cerulario, también elemento importante, persona importante en esta ruptura. Y si nos centramos en las iglesias ortodoxas, pues podemos decir que la característica principal es que no reconocen el primado del Papa. Dentro de las características de esta tradición, pues decirles que conservan una tradición, una unión muy fuerte entre ellas, aunque últimamente han tenido sus diferencias. Y dentro de esas características, pues decirles que ellos solo creen o son fieles a los 7 primeros concilios ecuménicos. Ellos consideran que después la Iglesia romana pues se ha ido alterando la enseñanza de los apóstoles. Así que ellos rechazan todo eso. Aquí tienen una imagen del concilio de Nicea en el 325. También otro elemento importante, otra característica importante de las iglesias ortodoxas es la
autocefalia, es decir, que cada iglesia es independiente, tiene la capacidad de la madurez para gestionarse ella misma. Las iglesias ortodoxas, además, pues le dan una importancia mayúscula al monaquismo, a los monasterios, empezando, tenemos que nombrar a San Teodoro Estudita, no San Simón como aparece en el texto, San Teodoro Estudita, que convirtió a su monasterio de Estudión, aquí tenemos una imagen de lo que queda actualmente, ¿verdad?, en el más importante centro religioso de Oriente. Pues fueron agarrando mucha fuerza los monasterios. Aquí tenemos un monasterio del monte Athos en Grecia, miren qué maravilla. En fin, que le dan mucha importancia a los monasterios, le dieron y le dan. También otro elemento es que ellos consideran que la teología tiene que ser más contemplativa que especulativa, o sea, aceptar la Biblia tal como es y no la interpretación. Y hay que decir que un elemento a destacar es el esplendor de su liturgia. Son liturgias solemnes, larguísimas, ceremoniosas, con unos himnos bellísimos, símbolos, etcétera, etcétera. Y también se le da mucha importancia a los iconos. Aquí tenemos uno, miren qué bonito, qué colorido. En fin, también surgen las diferencias doctrinales. Pues decir que los ortodoxos y los católicos coinciden prácticamente en todo, excepto, repito, en los dogmas definidos después de ese séptimo concilio. Ahí encontrarán más diferencias. Sobre todo hay que decir que niegan la obediencia al Papa, o sea, ellos no obedecen al Papa. En la actualidad, bueno, pues ahí podrán leer algunos elementos, pues sobre todo las más fuertes es la iglesia griega, la iglesia rusa, que son 15 iglesias actualmente. En fin, todo lo gestionan de manera más colegiada, como hemos dicho, y también recordar que las iglesias son independientes entre sí. Vamos con las iglesias reformadas. Pues hay que hablar de las iglesias reformadas, de todas aquellas que surgieron a raíz de la Reforma Protestante iniciada por Lutero, aquí en la imagen, estamos hablando del siglo XVI. ¿Por qué el nombre de protestantes? Pues todo surge en la Dieta de Spira, donde la confesión de fe de los luteranos iniciaba: protestamos ante Dios, único creador, etc. Bueno, pues los luteranos suscriben, ¿no?, que la gracia es divina y que la gracia es gratuita, y entonces todos nos salvaremos hagamos lo que hagamos, sin los méritos de nuestras buenas obras. La gracia de Dios basta. Y que la Biblia contiene la integridad de la revelación. Le da mucha fuerza a la predicación de la palabra y al amor fraterno. Aquí tenemos una imagen antigua de Lutero. En fin, encontrarán en su folleto pues también algunos elementos de las iglesias luteranas. Hay que decir, por ejemplo, que el luteranismo pues negó la existencia del purgatorio, también iba en contra de las indulgencias, etcétera, etcétera. Entrando a las iglesias calvinistas, vamos a hablar de Juan Calvino, que aceptó pues todos los puntos prácticamente de la doctrina luterana y que instauró en Ginebra, en Suiza, un gobierno teocrático, Dios la cabeza. Ellos, sobre todo, lo específico del calvinismo es que creen en la predestinación. ¿Qué significa eso? Pues que creen eso, que Dios, ya estamos predestinados, hagamos lo que hagamos. Es lo que ellos llaman la doble predestinación, es decir, creen que Dios no solamente señaló a unos para salvarse, sino que también señaló al resto para condenarse, para perderse. Hay personas que se salvan aunque no quieran, al igual que hay personas que se pierden aunque no quieran. La predestinación para ellos es fundamental, es fundamental. Y si entramos a una iglesia, la iglesia anglicana, pues tenemos que, sabemos, ¿verdad?, que hay mujeres ordenadas, incluso obispos, obispas, con puestos importantes dentro de la iglesia anglicana, como vemos en esta imagen. Pues tenemos que hablar de Enrique VIII. Enrique VIII, conocemos la historia,
era todo un personaje, casado con Catalina de Aragón, pero se enamoró de Ana Bolena, pidió la nulidad del matrimonio, el Papa no se la dio y por eso, pues, digamos que de alguna manera se desgajó de la Iglesia Católica y entonces creó, digamos, o tomó al clero inglés y constituyó la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, y a través del acta de supremacía, pues reconocía al monarca como jefe de la Iglesia Nacional. Y al obispo de Canterbury, pues de alguna manera, aquí tenemos una imagen de la Catedral de Canterbury, aseguraba la sucesión apostólica. Muy bien, ahí pueden leer algo más. Hay que decir que la Iglesia anglicana, pues sobre todo hay dos bandos, conservadores, liberales, y que los liberales, pues por ejemplo, abogan por la ordenación de las mujeres, también de los homosexuales. Hay un quiebre en la Iglesia anglicana. De hecho, muchos anglicanos se pasaron a la Iglesia, hace unos años sobre todo muy fuerte, a la Iglesia católica. Y para ir terminando, pues encontrarán en su folleto algunos elementos del ecumenismo que ya hemos hablado otras veces, otras ocasiones. Aquí una imagen de Taizé en Francia, estos monjes de tantas denominaciones, de tantas religiones, que en este monasterio, digámoslo así, pues acogen a infinidad de jóvenes y no tan jóvenes a jornadas de oración, de voluntariado, una experiencia intercultural y también interreligiosa. Pues bueno, puede ser un ejemplo bonito. Ahí encontrarán algunos elementos del ecumenismo y de cómo la Iglesia Católica pues también ha ido avanzando y caminando en este tema. Encontraremos también algo muy interesante sobre el arte bizantino. Pues en aquella época pues no mucha gente no sabía leer y por lo tanto se recibía la enseñanza a través de los sermones, pero también de la contemplación de imágenes, como estas que vemos acá. Pues eran catequesis prácticamente en las iglesias. A medida que se iba predicando, dando la catequesis, se observaban, se veían las imágenes. Pues ahí encontrarán algo sobre los iconos, la luminosidad, los símbolos, los gestos que representan tanto de Jesús como de María. También leerán algo del Pantocrátor, ese Cristo en actitud de majestad, larga melena, barba partida, señal de bendición. También cómo eran representadas las vírgenes en muchísimas denominaciones y siempre o casi siempre una Virgen María acompañada de su Hijo. Miren qué imágenes más bonitas. También las cúpulas, los ábsides, los frescos, pues aprovechando también la construcción, como querían representar el cielo, en este caso el buen pastor. En este caso parece San Apolinar, pero pareciera también un buen pastor. Y para entender el presente, pues les he puesto algo sobre el sínodo de la Amazonía, también de alguna manera algo muy ecuménico, pero algo también que la Iglesia Católica en este caso ha tomado la avanzada, pero también se ha dejado ayudar y asesorar. Entonces les he puesto ahí 5 claves del documento del sínodo de Amazonía que me parecen muy interesantes y que nos pueden ayudar a entender pues también los pasos que ha ido dando la Iglesia estos años y cómo el Papa Francisco pues ha sido una persona importantísima. Para terminar, algunas preguntitas que ojalá que les sirvan de ayuda para su reflexión y síntesis. Pues qué diferencia hay entre cristianismo y catolicismo, sin duda. ¿Qué tenemos en común los católicos, los ortodoxos y los protestantes? Pero también en qué nos diferenciamos. ¿Qué nuevo estilo introdujo el Concilio Vaticano II en las relaciones entre las iglesias? ¿Cuál es la principal dificultad para la unión entre católicos y ortodoxos? ¿Qué diferencia hay entre la Reforma luterana y la calvinista? ¿Qué dificultades es necesario superar para la unión de los cristianos? ¿Qué debería ser la jerarquía eclesiástica para avanzar en el ecumenismo? Interesante. Y con este último tema que les recomiendo, da tu opinión personal sobre los 5 temas clave del Sínodo para la Amazonía. En fin, ojalá que les sirva, que les ayude en su reflexión y buen trabajo para todos y todas. ¡Ánimo!